Bueno, nuevamente, buenas noches con todos. Iniciamos un nuevo día de clases con ustedes con la asignatura de proyecto interdisciplinar, ¿sí? Entonces, ¿alguien recuerda en qué nos habíamos quedado en la clase anterior? ¿Qué qué fue lo que quedamos pendientes y que les dije que íbamos a ver en la próxima clase? De Alimentación sana y los nutrición. nutrientes micronutritivos. Ya, muy bien, Marta. Marta Pilataxi. Y vamos a ver lo que son los macronutrientes y los micronutrientes, ¿verdad? Eso era lo que nos había quedado así como que pendiente dentro de lo que estábamos analizando el día de ayer. Entonces, del día de hoy vamos a ver lo que son los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Esta clasificación de nutrientes que están también, que abarcan los macronutrientes y los micronutrientes. Sí, entonces vamos a, a ver de qué nos están hablando y cuáles engloban, ¿sí? Cuáles son esos nutrientes que engloban los macros y los micros, ¿sí? Dentro de los macronutrientes nosotros teníamos los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, que ya habíamos visto uno por uno de qué se trataba y cuáles eran esas proteínas, esos lípidos, los hidratos de carbono, ¿sí? Y en los micronutrientes teníamos agua y sales y las vitaminas, ¿sí? Así es como está clasificado los nutrientes y bueno, así es como se obtienen esos nutrientes a través de los alimentos. Permítame, voy a eh, detener el video aquí. Listo. Entonces, hablábamos de que estos nutrientes se clasifican en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Los macros y micronutrientes, ¿sí? Que son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dentro de los macronutrientes, nosotros podemos identificar que son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo. Sí, las principales son glúcidos, están proteínas, están lípidos, ¿sí? Y se diferencian de los micronutrientes, ya que estos son necesarios para producir. ¿Qué produce? ¿Qué se produce a través de estos? Energía. Energía, ¿no Los es cierto? nutrientes aquí. Ya, De acuerdo. estos macronutrientes, ¿sí? Son los que, bueno, son los necesarios para producir la energía que nuestro cuerpo necesita, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los glúcidos tenemos el tema de la glucosa, la fructosa, sacar- sacarosa, ¿sí? O sucrosa también. Sí, que está en algunos, por ejemplo, esta última, la sacarosa o sucrosa, está en la caña de azúcar, en algunas frutas, zanahorias y otras hortalizas dulces, ¿sí? La fructosa es el glúcido más dulce y se encuentra en miel y frutas también. Y la glucosa son todas las células del organismo que pueden ser utilizadas, ¿sí? Para producir energía misma, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos ricos en estos glúcidos? Son, por ejemplo, el cereal, el pan, la pasta, el arroz, también están la leche y productos lácteos, ¿no? La leche y sus derivados, la leche de soya, los frijoles, los legumbres, lentejas, verduras con almidón como las patatas, el maíz. Todos estos son eh, estos alimentos que tienen estos macronutrientes, ¿sí? Que, bueno, son los alimentos que son ricos en estos glúcidos, que es lo que estamos hablando. Porque ya la proteína, ustedes ya saben cuál era la proteína de esa imagen. ¿Será la primera imagen o la segunda imagen? La segunda. ¿No es cierto? Las carnes rojas, la carne de cerdo,
el pollo, todos estos son proteínas, ¿no es cierto? Y siempre en un plato, sí, siempre un, un platillo típico siempre va a estar acompañado también de una proteína, ¿sí? ¿Han visto MasterChef? ¿Alguien de ustedes ha visto MasterChef? Ay. No me gusta. Sí, dice, Allí, ¿no es cierto? Sí, sí he Allí hablan de visto las diferencias. proteínas, de los carbohidratos, de que están viendo allí que siempre en el plato debe haber una proteína. Entonces, allí también se aprende, ¿ya? Mm, Veamos entonces la siguiente lámina, y es aquí justamente lo que ya les estaba explicando, ¿sí? ¿Qué son estos glúcidos? Entonces, son la concentración. Bueno, la concentración de glúcidos en una persona varía desde los 8,3 a 14,5 grados por cada kilogramo de peso corporal. Y se propone que o sea, entre el 55 y 60% de la energía diaria que necesita el organismo humano debe provenir de los glúcidos, ¿sí? De todo esto que ya les dije. ¿Qué nomás les dije? Les había dicho que está en el pan, ¿no es cierto? Que ahí tienen la imagen, en la leche, en los frijoles, En las lentejas, los es- en las, frijoles, eso, en está los cereales. en los cereales, En el arroz, en las papas. ya, miren, en algunos El productos, arroz. el arroz sobre todo, que creo que no hay un ecuatoriano que pueda vivir sin comer arroz. Bueno, sí, yo no como arroz, pero casi la mayoría de nosotros, el consumo habitual en los hogares ecuatorianos son el consumo de arroz, ¿no es cierto? Entonces, esos son los glúcidos también que se necesitan para tener energía al cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas funciones. La formación de glucosa, por ejemplo, esa es una de las funciones que realiza los glúcidos, ¿sí? Las funciones que realiza son la formación de la glucosa, que constituyen la fuente mayor de energía y cada gramo produce 4 calorías, sin importar la fuente. La glucosa es indispensable para el metabolismo normal de las grasas. ¿Se han escuchado esto del metabolismo? ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere este término del metabolismo? ¿No? ¿Nunca han escuchado el término? Explique el ¿Cómo trabaja? ¿Cómo No le escucho, Laura. no es eso de también No sé si ustedes o solo yo, pero engordar. no le escucho. Bueno, hablábamos Li- del Licen, metabolismo, disculpe, ¿no? es cómo trabaja el cuerpo, lo que hace el cuerpo cuando ingiere o ingerimos alimentos, los transforma. Justamente eso, o sea, esto que, ay, pero no Es le, sobre el intestino, cómo funciona, licenciada, que decimos el metabolismo, tenemos lento, tenemos bueno o malo. exacto, no es cierto, cuando hay veces sí utilizamos ese término para decir cuando han escuchado que las personas que tal vez no pueden bajar de peso o no pueden subir de peso, ¿no es cierto? Es cuando no, su metabolismo no está bien, ¿no es cierto? Porque son esos cambios químicos que se presentan en una célula o en el organismo mismo. Y estos cambios, sí, producen la energía y los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer, reproducirse y mantenerse sanos. Cuando hablamos del metabolismo, también en el caso de los niños, ¿sí? Que no crecen, ¿no es cierto? Que algo anda mal en su metabolismo, decimos, porque tal vez no crecen o porque tal vez no tienen como que mucha energía, ¿no? ¿No es cierto? O cuando no se reproducen también,
algo está mal en nuestro metabolismo, decimos, ¿no? También ayuda a eliminar sustancias tóxicas, el tema del metabolismo. Entonces es cuando hablamos de que no se pierde peso, que no hay un buen metabolismo, ¿no? Como que nuestro cuerpo no cumple las funciones eh, que esta tiene para cada uno de estos cambios químicos que existen, ¿sí? Entonces, esos cambios químicos que se presentan en una célula, organismo, también son esos cambios que producen la energía y los materiales que las células y estos organismos necesitan para crecer, reproducirse, mantenerse sanos, ¿sí? Y el metabolismo también ayuda a eliminar esas sustancias químicas. Eso en conclusión. Ahora vamos a ver esta, eh, esta otra, eh, esta otra parte, sí, cuáles son las fuentes de glúcidos, ya habíamos visto, y ayudan a la desmaterialización de azúcares en la sangre y gracias a ellos conseguimos que no baje el porcentaje medio de insulina en la sangre también, ¿sí? Vamos a ver ahora a qué hace referencia. Ay, no sé. ¿A qué hace referencia también este tema de los lípidos? Ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto que era el tema de los lípidos. Sí, ¿alguien recuerda que habíamos dicho del tema de los lípidos? ¿Alguien lo recuerda, no? Cuando hablábamos de lípidos, ¿a qué más o menos hacíamos referencia? Es Acuer- el hidrato de carbono, proteínas, macronutrientes. Mm, Gina Sánchez. Son sustancias orgánicas, profe. Son moléculas compuestas principalmente por el átomo de carbono, dice. Em, Habíamos hablado del tema de los lípidos con ustedes, no se me olviden, ¿ya? Los lípidos también, o grasas, ¿no? O grasas decíamos que eran, ¿no es cierto? Y los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en el agua. ¿Por qué decimos que es insoluble? Porque no se disuelven, ¿no es cierto? Es como que esa separación entre el agua y el aceite. ¿Han visto ustedes que cuando ponemos aceite en el agua solo se hace como una separación, ¿no? No son solubles, sino insolubles porque no se mezclan, pero solubles en solventes orgánicos que incluyen los triglicéridos, comúnmente llamados grasas. Entonces, ¿han escuchado ustedes también que decimos que tenemos los triglicéridos muy altos? ¿Qué quiere decir? Que tenemos qué entonces. Mucho lípido en el cuerpo. ¿Tenemos grasa en la sangre? Exacto, ¿no es cierto? Que tal vez tenemos mucha acumulación de grasas, ¿no es cierto? En la sangre. Entonces, esto bueno, cuando hablamos de lípidos, básicamente hablamos de esas grasas buenas también que debemos tener, ¿sí? Y esas grasas buenas consisten en una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. Son un grupo heterogéneo de compuestos que incluyen grasas y aceites ordinarios que no se combinan con el agua. Y las grasas son fuentes de ácidos grasos esenciales, un requerimiento dietario importante. O sea, y no les estoy diciendo vayan a beberse un litro de aceite, ¿no? Sino más bien que hay que incluir en nuestra dieta esas grasas buenas que necesita nuestro cuerpo también para tener energía. ¿Cuáles son esas funciones que realizan estos lípidos? Juegan un papel vital en el mantenimiento de una piel y cabello saludable, en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, también un mantenimiento de la temperatura corporal, promoviendo la función celular saludable. Y las grasas también sirven como un buffer, ¿sí? Muy útil hacia una gran cantidad de enfermedades. Un buffer. Entonces, vemos que es importante también el tema de los lípidos, que son esas grasas buenas que necesita nuestro organismo para mantenerse saludable. Ahora, fuentes de lípidos están aceites, mantequillas, margarinas, grasas, carnes y sus derivados, hamburguesas elaboradas fuera del hogar, quesos, sobre todo si son maduros, leche entera, yogur entero. Entonces,
Aquí ustedes podrán observar de que, bueno, que todo es en exceso, todo esto también es malo, ¿no? Si nosotros comemos en exceso, por ejemplo, este tema de las hamburguesas elaboradas fuera del hogar, ¿sí? No es que sean algo bueno para nosotros también, pero allí es donde se encuentran estas fuentes de lípidos, ¿sí? Los que son recomendables son, por ejemplo, este de aquí, el aceite de oliva, el aguacate, también estas grasas, las carnes y sus derivados, la leche entera también podemos consumir, el yogur. Entonces, son algunas que podemos incluirlos en nuestra dieta y otros también como que en exceso, no, porque nos perjudican a la salud. Que habíamos visto ayer también que todo en exceso es malo. Alguien dijo ahí un término, un dicho, algo así, una frase que nos dejaba ahí como que sonando en nuestra cabecita. En el tema de las proteínas, ¿sí? Hablamos de que el cuerpo utiliza las proteínas para fabricar multitud de moléculas proteicas especializadas que desempeñan funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones? Casi todas las enzimas catalizadoras de reacciones, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, anticuerpos, son receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. La lactina y la misiosina, sí, también son las funciones que cumplen estas fuentes de proteínas, en donde las encontrábamos no solamente en las carnes, también hay en los frutos secos, ¿no es cierto? Como la Legumbres, lenteja, como el frijol, como todo esto, ¿no es cierto? Allí también hay proteínas. En las legumbres, en verduras y hortalizas, derivados del cereal, en los lácteos, en los mariscos y crustáceos. En todo esto encontramos proteínas. En otro tema, en los micronutrientes, ya habíamos hablado que eran las sales, ¿no es cierto? En el agua, y estas son sustancias que el organismo de los seres vivos necesitan en pequeñas dosis. Son indispensables para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos de los organismos vivos. Y sin ellos, ¿qué pasaría? Morirían, ¿no es cierto? Entonces, estrategias para evitar la deficiencia de micronutrientes es la diversificación de la dieta, ¿sí? Fortificación de los alimentos, suplementación con vitaminas y minerales, medidas mundiales para velar por la salud pública y otras medidas de control de enfermedades, ¿sí? Y la importancia de estos micronutrientes. La deficiencia de estos micronutrientes pueden afectar en primera instancia procesos bioquímicos y también metabólicos. Antes de revelar signos físicos aparentes de desnutrición, como si lo hace la desnutrición proteico-calórica, es por eso que ha sido llamada el hambre oculta, ¿sí? El tema de la desnutrición. Cuando la deficiencia de yodo, hierro, vitamina A se encuentran en estado avanzado, puede afectar el desarrollo intelectual, la visión y la inmunidad, y aún constituir riesgo aumentando eh, la mortalidad infantil. A esto básicamente nos estamos refiriendo al tema de la desnutrición, ¿sí? Cuando tenemos una deficiencia de micronutrientes, aparentemente hay un aumento de desnutrición, ¿no es cierto? Y que a la larga nos va a afectar en el tema de la visión, el desarrollo intelectual, la inmunidad y también estar en un riesgo de mortalidad, ¿sí? Que es más como que afecta a los niños, que ya habíamos hablado, creo que en la primera clase, el tema de la desnutrición infantil, que es un problema gravísimo también que tenemos en nuestro país. Hay mucha desnutrición infantil y eso no solamente es causado por que los niños no se alimentan, es eh, desde cuando están las mujeres embarazadas, ¿sí? Y que tal vez tienen una alimentación deficiente y desde allí ya van naciendo el tema de la desnutrición infantil. No es posterior a cuando ya nace y que tal vez el bebé no se alimenta bien, es desde el vientre, ¿sí? Desde el vientre, un bebé ya está receptando, o sea, asimila ya esa alimentación a través de de la mamita, ¿no es cierto? Entonces allí
hay un problema de este tipo también. Y algunos de los más importantes micronutrientes son el yodo, el hierro y la vitamina A, que son esenciales para el crecimiento físico, el desarrollo de las funciones cognitivas y fisiológicas y la resistencia a las infecciones, ¿sí? Por eso son de vital importancia. Entonces, las vitamina A, ¿sí? Son fuentes de vitamina A y beta caroteno, ¿sí? La vitamina A proviene de fuentes animales como la carne, huevos y productos lácteos. Sí, y el beta caroteno es el precursor de la vitamina A y proviene de los vegetales de hojas verdes, así como de las frutas y vegetales de colores intensos. Ya un compañerito nos había compartido esta parte de los beta carotenos. ¿Recuerdan ustedes dónde nomás decía el compañerito que se encontraban? En la zanahoria. ¿No es cierto? En la remolacha, ¿no es cierto? También decía el compañerito, ¿sí? Que había trabajado en un proceso de estos de alimentos, ¿sí? Entonces él nos compartió eso también. Ahora, el tema de huevos, de la carne, la leche, el queso, la crema, el hígado, el riñón y el aceite de hígado de bacalao son también, bueno, estos al mismo tiempo tienen un alto contenido de grasa saturada y colesterol. Entonces, todo en exceso es malo, como decimos, ¿no? Entonces, todo tiene que ser a medida, ¿sí? Nunca vamos a, a excedernos también en lo que ingerimos. Entonces, aquí hablamos también de la vitamina E en el tema de los micronutrientes. Y la vitamina E se encuentra en el maíz, en las nueces, las aceitunas, los vegetales de hojas verdes también, allí también hay vitamina E, y los aceites vegetales y el germen de trigo. Sí, allí encontramos la vitamina E. La vitamina D, por otro lado, también la encontramos en el cuerpo, ¿sí? En sí produce vitamina D cuando se expone al sol también, es la vitamina D. Si han escuchado que los bebés cuando nacen recomiendan pediatras que se les eh, provea de vitamina D, ¿sí? Que es para que su piel reciba esa vitamina y está directamente, la provee el sol, está directamente la provee el sol. Y veo que se me están como que queriendo dormir, entonces vamos a hacer una actividad antes de que se duerman. Estírense un poquito, levanten los bracitos, ¿sí? Vamos a levantar los bracitos. Yo sé que están cansados, de que han tenido un día largo. Vamos a mover la cabecita, ¿sí? Gracias, Lisen, ya llegué. Listo, Laura. Ya sé, ya me aprendí hasta el nombre. Vamos a girar nuestro cuellito, vamos a levantar las manos otra vez. Sí, estírense un poquito, un poquito, un poquito. Eso, muy bien. Listo. Sí, ya se despertaron. Sí, ya se despertaron. Vamos entonces en este momento a realizar una actividad, ¿sí? Que tiene mucha relación con lo que hemos visto hasta este momento. Sí, vamos a compartir la pantalla y ustedes me van a ayudar a resolver este cuestionario, ¿sí? Nosotros ya vimos en la clase, ¿sí? Y en este momento vamos a resolver ese cuestionario. Vamos a ver qué tanto pusieron atención, ¿sí? Vamos a resolverlo entre todos. Ustedes van a ir diciéndome cuál es la respuesta, ¿ya? Vamos a jugar un poquito. Entonces, ustedes me van diciendo cuál es la respuesta y yo solo voy marcando, ¿sí? Ustedes me dicen cuál es la respuesta y yo marco. Listo. Todos pilas, pilas. Ya, la pregunta 1, prepárense, prepárense. Los hidratos de carbono, lípidos y proteínas son macronutrientes, micronutrientes, vitaminas o minerales. Micronutrientes. No, Macronutrientes. macronutrientes. Macro, los hidratos de carbono, lípidos y proteínas son macronutrientes. Macronutrientes. Es macronutrientes. ¿Ya?
Ahora vamos por la segunda pregunta. Mucho ojo, mucho ojo. Y vamos a responder la siguiente pregunta. Prepárense, prepárense. La carne, el pescado, huevos y legumbres contienen principalmente, ¿qué contienen? Proteínas. 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 Las proteínas, ¿no es cierto? Una esposa y cárcel yihadista en Bello, Antioquia, manejaba un grupo de lugartenientes y estaba Muy bien, sí han puesto atención. Yo pensé que se estaban durmiendo, sí han puesto atención. Fue capturado por el ejército en la zona rural del municipio de San Rafael, Antioquia, en enero de 1991. Se fugó de la cárcel La Modelo. Listo, vamos por la tercera pregunta. ¿Qué macronutrientes es la mejor forma de energía inmediata a la hora de realizar ejercicios? Pero está condenado a 10 cadenas perpetuas. Vitaminas. Dios Mosquera, Las vitaminas, no. Otra. Las proteínas. 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 Hidratos de carbono. Es los hidratos de carbono. Hidratos de carbono. ¿Qué macronutrientes nos decía que nos aportan? Son los hidratos de carbono. Ya, vamos, prepárense para la número 4. Tenemos que leer rapidísimo porque si no se nos pasa el tiempo y ya no. Verán que es el 200 para ganar más puntos. Vean en dónde estaba el 200. 200 de aquí, ¿no? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está el 200? El de la mitad. La mitad. La fila de La arriba, primera el fila. del medio. Muy bien, han estado súper pilas. Ya. Listo, tenemos 200 puntos. Ya vamos a ver ¿qué número de pregunta nos correspondía? La 5. 4. Sí, la 4. Las 5. La 4. Las vitaminas principalmente ¿cuáles son las principales vitaminas? A, B, C. A y B, ¿no es cierto? Vamos a ver. Eso, muy bien. Las principales vitaminas son la A y B. Tenemos correcta la número 5. Prepárense, la número 5. Leemos rapidísimo. Las proteínas. ¿En dónde se encuentran las proteínas? Se encuentran en las pastas y panificados, cumplen una función estructural o forman y reparan tejidos musculares. La B y la C son correctas o la A y la C son correctas. Forma de reparación de tejidos musculares. La B cumplen una función estructural y forman y reparan tejidos musculares. Entonces, esta de aquí, porque eso sí vimos ahorita en la lámina. Ya, entonces esa es la correcta. Ya, ahora vamos por esa bonificación de tiempo otra vez. Y vamos a la pregunta 6. ¿Qué macronutriente es reserva de energía a largo plazo? A largo plazo, acuérdense, tenemos esas grasas en nuestro cuerpo. ¿Cuáles eran esos? Lípidos. Lípidos, ¿no es cierto? Veamos cómo nos va. Muy bien, esas grasas que nos ayudan a que tengamos energía a largo plazo. Ya. Ahora sí vamos por esos puntos extras. ¿Sí? Pilas, pilas, pilas. Veamos dónde se nos va el 200. ¿Dónde está? La segunda de la segunda. Sí, abajo. La segunda. Abajo. En la segunda. Ahí. Sigue Ahí. Estaba arriba. Aquí está. No, listo, ya perdimos. Pero bueno, vamos por la pregunta número 7. Pregunta, ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? Las que se juntan. Las liposolubles, ¿cuáles serán?
Rápido, rápido, que se nos termina el tiempo. La A, D y E. ¿Lo vi? Las vitaminas liposolubles son las A, D, E y K, ¿sí? Estas son las vitaminas liposolubles. Las A, D, E y K, ¿sí? Y vamos por la última pregunta y ya se nos termina el tiempo. Vamos a avanzar con las justitas, ¿ya? ¿Qué alimentos debo evitar en la alimentación? ¿Cuáles serán esos alimentos que yo debo evitar? ¿Será el agua y los jugos? ¿Será las frutas? No, los Ya. ultraprocesados. Ultraprocesados, ¿no es cierto? Esos son los alimentos que yo debo evitar. ¿Sí? La DEA reveló la foto de Ismael Zambada Ya, Siqueiros, listo, alias hemos culminado con la actividad. ¿Sí? Vamos. Una puntuación muy alta. Aplausos para ustedes también. Listo. Bueno, pues, mis estimados, el día de hoy eso ha sido todo. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Pues, muchas gracias. Nos veríamos en la próxima clase. Por favor, las personas que de pronto les haya ido mal en alguna actividad autocalificada, no se olviden que tienen el refuerzo académico